La noche había caído sobre las montañas de Guerrero como un manto de terciopelo negro, tan espeso que parecía poder tocarse. En el pequeño pueblo de San Miguel de las Sombras, enclavado entre los picos más remotos de la sierra, las familias se recogían temprano en sus casas de adobe, cerrando puertas y ventanas con más cuidado del habitual. Corría el año 1917, y aunque la revolución sacudía el país con sus ecos de violencia y cambio, lo que aterraba a los habitantes de este pueblo olvidado no eran las balas ni los ejércitos, sino algo mucho más antiguo, algo que caminaba entre ellos cuando la luna se ocultaba tras las nubes. Todo comenzó 3 meses atrás, en una noche sin estrellas como aquella. Don Sebastián Morales, el herrero del pueblo, fue el primero en verla. Regresaba tarde de atender el caballo enfermo de un vecino cuando la distinguió a lo lejos, caminando por el sendero que bordeaba el cementerio. Era una figura encorvada, envuelta en un rebozo negro que se confundía con la oscuridad. Lo que llamó su atención no fue su presencia. Había otras ancianas en el pueblo que solían caminar de noche para visitar a enfermos, sino la manera en que se movía. No hacía ningún ruido. Sus pies no producían el crujido característico de las piedras del camino. No se escuchaba el roce de su vestido contra las hierbas secas del sendero. Ni siquiera su respiración perturbaba el silencio nocturno. Era como si flotara a un palmo del suelo, deslizándose sin peso ni sustancia. Don Sebastián sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Se detuvo, conteniendo la respiración, observando desde la distancia. La anciana, si es que era una anciana, continuó su camino silencioso hasta desaparecer tras una curva del sendero en dirección al monte. Esa noche el herrero no durmió, y cuando al día siguiente mencionó lo que había visto a su esposa, doña Carmela, ella lo hizo callar con un gesto brusco y un susurro urgente. No hables de eso. No pronuncies su nombre. No la invoques. Pero era demasiado tarde. Otros ya la habían visto. El joven Tomás, hijo del panadero, la encontró parada frente a la ventana de su habitación una noche. Despertó sobresaltado, sintiendo una presencia, y ahí estaba. Una silueta oscura al otro lado del vidrio, tan quieta que parecía una pintura. No podía distinguir su rostro bajo el rebozo, pero sabía, de alguna manera lo sabía, que ella lo estaba mirando fijamente. Tomás gritó, despertando a toda la casa. Su padre corrió a la ventana con un farol, pero no había nadie afuera, solo las huellas en el polvo, marcas extrañas, como si alguien hubiera estado parado allí durante horas, hundiéndose lentamente en la tierra. Las historias comenzaron a multiplicarse como hongos después de la lluvia. La anciana poseída, así empezaron a llamarla, aparecía en los lugares más inesperados. Siempre de noche, siempre en silencio. Algunos la veían caminando por el centro del pueblo a medianoche, otros la encontraban parada junto a las cruces del camino, inmóvil como una estatua. Pero lo más perturbador no era verla caminar, era verla quieta. Doña Refugio, la curandera más respetada del pueblo, fue quien finalmente reveló la verdad que todos sospechaban, pero nadie se atrevía a pronunciar. Una tarde, reunió a los hombres del pueblo en la pequeña capilla y les habló con voz grave. Lo que camina entre nosotros no es humano, o al menos, ya no lo es del todo. Los hombres intercambiaron miradas inquietas. Don Sebastián fue quien se atrevió a preguntar: ¿Quién es doña Refugio? ¿De dónde vino? La curandera cerró los ojos, como si le doliera recordar. Hace 40 años, cuando yo era apenas una niña, vivía en este pueblo una mujer llamada Eulalia. Era partera y conocía los secretos de las plantas y las oraciones antiguas. Algunos decían que era bruja, pero ella solo ayudaba a las mujeres del pueblo a traer niños al mundo y curaba a los enfermos con sus remedios. ¿Y qué le pasó?, preguntó otro hombre. Una noche de tormenta, una mujer llegó al pueblo pidiendo ayuda. Estaba embarazada y sangraba mucho. Eulalia la atendió toda la noche, pero tanto la madre como el bebé murieron al amanecer. El esposo de la mujer, loco de dolor,
Acusó a Eulalia de brujería. Dijo que había matado a su familia con magia negra. El pueblo, asustado y supersticioso, le creyó. Doña Refugio hizo una pausa, limpiándose una lágrima. La arrastraron hasta el monte, la ataron a un árbol y la dejaron ahí, expuesta a los elementos, sin agua ni comida. Durante 3 días, Eulalia gritó pidiendo ayuda, pero nadie fue. Al 4.º día, el silencio era absoluto. Cuando finalmente algunos hombres fueron a buscarla, movidos por la culpa, encontraron su cuerpo todavía atado al árbol. Pero sus ojos seguían abiertos. Y en su mirada había algo que no era de este mundo. La enterraron en secreto, sin rezos, en un lugar sin bendecir del cementerio. Y ahí quedó, durante 40 años, hasta ahora. ¿Por qué ahora?, susurró don Sebastián. ¿Por qué regresó? Doña Refugio abrió los ojos y miró al herrero con una expresión que helaba la sangre. Porque algo la despertó. Alguien profanó su tumba o pronunció palabras que no debía, y ahora ella camina, buscando. ¿Buscando qué? Justicia, venganza, o quizás solo busca descansar, pero mientras siga caminando, todos estamos en peligro. Esa noche, el pánico se apoderó del pueblo. Las familias reforzaron sus puertas con cruces y ramas de romero. Algunos colgaron ajos en las ventanas, otros enterraron sal en los umbrales. Pero nada parecía detener a la anciana poseída. La siguiente víctima fue el viejo Prudencio, el tabernero. Una madrugada, su esposa lo encontró sentado en la cama, con los ojos muy abiertos y las manos temblando. No podía hablar, pero señalaba hacia la ventana con un dedo tembloroso. Cuando su esposa miró, vio las marcas de unas manos en el vidrio empañado, como si alguien hubiera estado presionando desde afuera durante horas. Prudencio nunca volvió a ser el mismo. Dejó de hablar por completo y pasaba los días mirando al vacío, como si viera algo que los demás no podían percibir. A veces, en medio de la noche, se levantaba y caminaba hacia la puerta, como si alguien lo estuviera llamando. Su familia tenía que sujetarlo para evitar que saliera. Luego fue la niña de los Méndez. Marianita, de apenas 7 años, despertó gritando una noche. Cuando sus padres corrieron a su habitación, la encontraron señalando hacia el rincón más oscuro del cuarto. «Está ahí», sollozaba la niña. «La veo, me está mirando». No había nadie visible en el rincón, pero cuando el padre se acercó con una vela, sintió un frío antinatural emanando de ese espacio. Y en la pared, escritas con lo que parecía ser ceniza, había palabras en un idioma que nadie reconocía. Doña Refugio fue llamada de urgencia. Al ver las marcas, su rostro palideció. «Son símbolos antiguos», murmuró. «Más antiguos que cualquier iglesia. Esto no es solo el espíritu de Eulalia. Hay algo más, algo que la posee a ella también». «¿Qué quiere decir?», preguntó la madre de Marianita, con la voz quebrada por el miedo. Cuando Eulalia murió en aquel árbol, no murió sola. En su último aliento, en su desesperación y dolor, invocó fuerzas que no debía invocar. Abrió una puerta que debió permanecer cerrada, y algo del otro lado respondió. La curandera comenzó a recitar oraciones en voz baja, quemando hierbas y rociando agua bendita en las esquinas del cuarto. Pero incluso mientras lo hacía, todos podían sentir una presencia observándolos, acechando desde las sombras. Los días siguientes fueron de terror creciente. La anciana poseída ya no se conformaba con caminar y observar. Ahora entraba en los sueños de la gente. El carpintero Esteban soñó que despertaba en su cama, paralizado, incapaz de moverse. La anciana estaba sentada en el borde del colchón, tan cerca que podía sentir el frío emanando de su cuerpo. Lentamente, muy lentamente, ella levantó una mano huesuda y tocó su frente. En ese momento, Esteban vio todo. Vio la muerte de Eulalia, sintió su agonía, experimentó su desesperación. Vio el momento exacto en que algo oscuro e incomprensible entró en ella, llenando el vacío dejado por su último aliento.
Cuando finalmente despertó de verdad, Esteban tenía una marca en la frente, una quemadura en forma de mano que nunca sanaría del todo. Las cosas empeoraron cuando comenzaron las desapariciones. Primero fue el perro de don Felipe, un animal grande y fuerte que siempre ladraba a la menor provocación. Una noche simplemente desapareció de su cadena. Lo encontraron 3 días después en el monte, en un claro cerca del árbol donde Eulalia había muerto. El perro estaba sentado, perfectamente quieto, con los ojos vidriosos. Cuando don Felipe intentó acercarse, el animal gruñó, no con un gruñido normal, sino con un sonido profundo y antinatural que parecía provenir de algún lugar mucho más profundo que su garganta. El perro atacó a su propio dueño. Tuvieron que sacrificarlo. Luego desapareció uno de los caballos del rancho de los Gutiérrez. Lo encontraron de la misma manera, inmóvil con los ojos vacíos en el mismo claro del monte. Entonces desapareció Josefina, la hija menor de don Román. La joven de 16 años había ido a buscar agua al pozo comunitario al atardecer. Nunca regresó. Todo el pueblo salió a buscarla portando antorchas y llamando su nombre en la oscuridad. Pero el monte tragaba sus voces sin devolver respuesta. Fue doña Refugio quien finalmente tuvo la horrible intuición. Guió a un grupo de hombres hasta el claro maldito. Y ahí estaba Josefina, de pie junto al árbol antiguo, inmóvil como una estatua. «¡Josefina!», gritó su padre corriendo hacia ella. «¡No!». Doña Refugio lo detuvo con fuerza sorprendente para su edad. No es ella, o al menos no es solo ella. Tenía razón. Cuando se acercaron con precaución, vieron que Josefina tenía los ojos abiertos pero completamente blancos, sin pupilas. Sus labios se movían constantemente, murmurando palabras en ese idioma extraño y antiguo. Y detrás de ella, apenas visible en la penumbra, estaba la anciana poseída. Por primera vez, alguien pudo verle el rostro. Don Sebastián, que estaba al frente del grupo, dejó escapar un grito ahogado. El rostro bajo el rebozo no era el de una anciana. Era una calavera cubierta de piel pergaminada, con cuencas oculares que contenían un brillo enfermizo, como brasas agonizantes. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la boca, abierta en una sonrisa permanente y horrible, mostrando dientes que parecían demasiado afilados, demasiado numerosos para una boca humana. La anciana poseída inclinó la cabeza hacia un lado, un movimiento antinatural, como si su cuello no tuviera huesos, y entonces habló. Su voz era múltiple, un coro de susurros superpuestos. «Ustedes me dejaron morir». Los hombres retrocedieron instintivamente. Doña Refugio se adelantó, temblando pero decidida, levantando un crucifijo. «En el nombre de todo lo sagrado, libera a esa niña». La risa que siguió fue como el sonido de cristales rompiéndose mezclado con llantos de bebé. La anciana dio un paso adelante, y por primera vez, sus pies tocaron el suelo produciendo un sonido, un crujido húmedo, como carne podrida aplastándose. «Sagrado», repitió la voz múltiple con burla. «No hay nada sagrado en este lugar. Ustedes convirtieron este suelo en un cementerio, mucho antes de que yo muriera». Entonces Josefina comenzó a hablar, pero con la misma voz horrible. Los huesos, bajo sus casas, los gritos, en las paredes. Creen que soy la única que camina. De repente, el claro se llenó de sonidos. Pasos que no provenían de ningún lugar visible. Susurros en la oscuridad. El crujir de ramas sin viento. Y una sensación abrumadora de que estaban siendo observados por cientos de ojos invisibles. Los hombres huyeron en pánico. Incluso doña Refugio tuvo que retroceder sosteniendo su crucifijo con manos temblorosas. Solo don Sebastián se quedó un momento más. El tiempo suficiente para ver cómo Josefina caía al suelo como una marioneta con las cuerdas cortadas, y cómo la anciana poseída se disolvía en las sombras del árbol como humo. Corrió entonces. Corrió como nunca antes en su vida, perseguido por esa risa múltiple que parecía provenir del bosque entero. Cuando regresaron con más hombres al amanecer,
Josefina seguía ahí, inconsciente pero viva. La llevaron de vuelta al pueblo, donde permaneció en cama durante días, febril y delirante. Cuando finalmente despertó, no recordaba nada de lo sucedido, pero había cambiado. Su cabello, negro como el carbón antes, ahora tenía una franja blanca desde la raíz, y sus ojos, aunque habían recuperado las pupilas, nunca volvieron a tener el mismo brillo de vida. El pueblo entró en un estado de sitio autoimpuesto. Nadie salía después del atardecer. Las familias se apiñaban en sus casas, rezando y manteniendo velas encendidas toda la noche. Pero la anciana poseída seguía caminando. Ahora la veían con más frecuencia, casi todas las noches. Caminaba por las calles desiertas, deteniéndose frente a las casas como si estuviera eligiendo. Los perros aullaban cuando pasaba cerca, los bebés lloraban sin consuelo, y siempre, había ese silencio antinatural que precedía su aparición. Don Sebastián comenzó a investigar. Contra los consejos de su esposa, empezó a hablar con los ancianos del pueblo, buscando respuestas en viejas historias casi olvidadas. Fue así como descubrió la verdad terrible que doña Refugio había insinuado. Hace más de 200 años, antes de que el pueblo se llamara San Miguel de las Sombras, ese lugar había sido un sitio sagrado para los pueblos originarios de la región, un lugar de rituales y ceremonias. Pero cuando llegaron los colonizadores prohibieron las prácticas antiguas y construyeron sobre ese terreno sagrado. El cementerio del pueblo estaba edificado exactamente sobre lo que había sido un altar de sacrificio. Las casas más viejas se alzaban sobre tumbas antiguas, y el árbol maldito donde Eulalia había muerto, era el último vestigio de aquel lugar sagrado original. Es por eso, susurró don Sebastián a su esposa una noche, no es solo el espíritu de Eulalia, es todo. El lugar entero está despertando. Como para confirmar sus palabras, esa misma noche comenzaron a aparecer las sombras. No eran sombras normales proyectadas por objetos. Eran figuras oscuras y autónomas que se movían por el pueblo. Los vigilantes que aún se atrevían a patrullar las calles, las veían deslizándose por las paredes, entrando y saliendo de las casas, como si las puertas no existieran. Algunas tenían formas casi humanas. Otras eran masas informes de oscuridad que se arrastraban por el suelo, y todas se dirigían hacia el centro del pueblo, donde estaba la plaza y la pequeña capilla. El padre Anselmo, el sacerdote del pueblo, intentó realizar un exorcismo. Reunió a los fieles en la capilla y comenzó las oraciones tradicionales, rociando agua bendita y quemando incienso. Pero a mitad de la ceremonia, todas las velas se apagaron simultáneamente. En la oscuridad absoluta, escucharon la voz. Era la anciana poseída, pero su voz llenaba todo el espacio, resonando desde las paredes, el techo, el suelo mismo. Sus oraciones son palabras vacías. Sus santos no tienen poder aquí. Este lugar me pertenecía antes de que ustedes existieran. Cuando lograron encender las velas nuevamente, encontraron al padre Anselmo desplomado frente al altar. Estaba vivo, pero sus ojos miraban sin ver, y de sus labios salía un murmullo constante en ese idioma antiguo e incomprensible. El pueblo estaba al borde del colapso total. Las familias comenzaron a planear una evacuación masiva, pero doña Refugio los detuvo. No servirá de nada huir, dijo con voz cansada. Ella los seguirá. Lo que la posee está atado a todos ustedes ahora. La única manera de detenerla es enfrentarla. ¿Cómo?, preguntó don Sebastián. No podemos matarla. Ya está muerta. No se trata de matarla, respondió la curandera. Se trata de liberarla. Eulalia sufre tanto como nosotros. El espíritu que la posee, la cosa antigua que invocó en su agonía, la mantiene atada a este mundo. Debemos romper ese vínculo. ¿Y cómo hacemos eso? Doña Refugio cerró los ojos. Debemos darle lo que busca. Debemos reconocer lo que le hicimos. Y debemos devolver lo que fue robado. Fue entonces cuando reveló el plan. Era arriesgado,
quizás suicida, pero no tenían otra opción. Esa noche, bajo una luna nueva que convertía el mundo en un mar de sombras, un grupo de voluntarios se dirigió al claro del monte. Don Sebastián iba al frente, seguido por doña Refugio y otros 10 hombres valientes del pueblo. Llevaban palas, antorchas y algo más, los registros antiguos del pueblo, donde estaban escritos los nombres de los hombres que habían condenado a Eulalia. Cuando llegaron al claro, la anciana poseída ya estaba allí, esperándolos. Pero no estaba sola. Decenas de sombras la rodeaban, moviéndose en un patrón hipnótico, como un remolino de oscuridad. Doña Refugio dio un paso adelante, con las manos temblorosas pero la voz firme. Eulalia de la Cruz, te llamamos por tu nombre verdadero. Reconocemos la injusticia que se te hizo. Reconocemos que fuiste asesinada por hombres cobardes e ignorantes. La anciana inclinó la cabeza, escuchando. Hemos traído los nombres, continuó doña Refugio, mostrando los documentos. Los nombres de todos los que participaron en tu muerte. 7 de ellos aún viven en este pueblo. Están aquí ahora, dispuestos a enfrentar su culpa. 3 ancianos salieron de entre el grupo, con las cabezas gachas. Eran los descendientes directos de los hombres que habían matado a Eulalia, pero también eran ellos mismos, entonces jóvenes, quienes habían participado en el linchamiento hacía 40 años. Perdón, susurró el primero. Don Macario, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Éramos jóvenes. Teníamos miedo, pero eso no justifica lo que hicimos. Te dejamos morir como a un animal, dijo el segundo, don Hilario. Te negamos agua, piedad, humanidad, y hemos cargado esa culpa todos estos años. El tercero, don Artemio, no pudo hablar. Solo cayó de rodillas, sollozando. La anciana poseída los observó en silencio. Las sombras dejaron de moverse. Por un momento, todo el claro quedó completamente quieto. Entonces la voz múltiple habló, pero esta vez con un matiz diferente, como si hubiera dolor mezclado con la furia. Culpa, reconocida, pero no es suficiente. Lo sabemos, dijo doña Refugio. Por eso hemos traído esto. Los hombres comenzaron a cavar, no en cualquier lugar, sino en la base del árbol maldito. Cavaron profundo, hasta que sus palas chocaron con algo. Huesos. Eran los restos de Eulalia, enterrados sin ceremonia 40 años atrás. Pero no solo eran huesos. Entre ellos había objetos, amuletos antiguos, figuras talladas, símbolos que nadie reconocía. Eran los instrumentos que Eulalia había usado en vida, las herramientas de su oficio de curandera. Y entre ellos, había algo más, un colgante de obsidiana negra, con símbolos grabados que parecían moverse bajo la luz de las antorchas. En el momento en que don Sebastián levantó el colgante, la anciana poseída dejó escapar un grito. No era un grito humano, sino un aullido que parecía provenir de múltiples gargantas a la vez, de múltiples tiempos superpuestos. Las sombras alrededor del claro comenzaron a agitarse violentamente. ¡Rápido!, gritó doña Refugio. ¡Debemos destruirlo! Pero don Sebastián sintió algo diferente. Sosteniendo el colgante, podía ver cosas. Visiones. Veía a Eulalia. No como la criatura horrible en que se había convertido, sino como había sido. Una mujer de mediana edad, con ojos bondadosos y manos hábiles. La veía atendiendo partos, curando enfermos, preparando remedios. Y veía el momento de su muerte. La veía atada al árbol, gritando no por venganza sino por ayuda. La veía invocar, en su desesperación, fuerzas que no comprendía del todo, fuerzas que el colgante canalizaba. Veía cómo algo respondió a su llamado, algo antiguo y hambriento que había estado esperando bajo la tierra desde tiempos inmemoriales. La veía ser poseída en el momento exacto de su muerte, su último aliento robado por la entidad que ahora habitaba su cadáver reanimado. Don Sebastián comprendió entonces. El colgante no era solo un amuleto, era una llave.
y la única manera de cerrar la puerta que Eulalia había abierto involuntariamente era usando esa misma llave. «¡No lo destruyan!», gritó. «Debo usarlo». «Estás loco», respondió uno de los hombres. «Ese objeto está maldito». Pero don Sebastián ya no escuchaba. Sosteniendo el colgante, caminó directamente hacia la anciana poseída. Las sombras intentaron bloquearlo, pero el amuleto emitía una luz tenue que las hacía retroceder. Cuando estuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para sentir el frío antinatural de su presencia, don Sebastián levantó el colgante. «Eulalia de la Cruz», dijo, con una voz que sonaba más fuerte y profunda de lo que era en realidad. «Te libero de tu tormento, te libero de la cosa que te ata, y te pido perdón, en nombre de todos nosotros». Colocó el colgante en las manos esqueléticas de la anciana. Lo que sucedió entonces fue algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. La anciana poseída agarró el colgante, y por primera vez en 40 años, su cuerpo comenzó a cambiar. La piel pergaminada empezó a desmoronarse, revelando los huesos debajo. Pero no era un proceso de descomposición, sino de transformación. Una luz comenzó a emanar de su interior, pálida al principio, luego más brillante. Y su voz cambió. Ya no era la horrible voz múltiple, sino una voz femenina, humana, llena de dolor pero también de alivio. «Gracias. Por fin. ¿Puedo descansar?» Las sombras alrededor del claro comenzaron a disiparse como niebla bajo el sol. El frío antinatural se retiró, y por un momento, solo un momento, la figura de la anciana poseída se transformó en la imagen de Eulalia como había sido en vida, una mujer de rostro bondadoso que sonreía con gratitud. Entonces, explotó. No con fuego ni sonido, sino con una onda de pura oscuridad que emanó de su centro, expandiéndose en todas direcciones. Los hombres fueron arrojados al suelo por la fuerza de la explosión. Las antorchas se apagaron, y por unos segundos interminables, el mundo entero pareció hundirse en una oscuridad absoluta. Cuando la luz volvió, la luz natural de las estrellas que finalmente eran visibles en el cielo, la anciana poseída había desaparecido. En su lugar, sobre el suelo del claro, yacían los huesos de Eulalia, limpios y blancos, finalmente en paz. El colgante de obsidiana se había desintegrado en polvo negro. Los hombres se levantaron lentamente, aturdidos, pero vivos. Miraron a su alrededor. El claro parecía diferente de alguna manera, más limpio, como si una presencia maligna hubiera sido extraída del lugar. «¿Terminó?», susurró alguien. Doña Refugio, apoyándose en don Sebastián para levantarse, asintió lentamente. «Eulalia está libre, y la cosa que la poseía ha vuelto a su prisión. Por ahora». «¿Por ahora?», preguntó don Sebastián con alarma. La curandera señaló el árbol. A pesar de todo lo sucedido, el árbol seguía en pie, tan retorcido y antiguo como siempre. «Este lugar sigue siendo sagrado. Y las cosas sagradas tienen memoria. Lo que despertó puede volver a despertar. Por eso debemos protegerlo». Esa noche, los hombres llevaron los restos de Eulalia de vuelta al pueblo. Le dieron un entierro apropiado, con oraciones y lamentos, en tierra bendita dentro del cementerio. Tallaron una lápida con su nombre verdadero y las fechas de su nacimiento y muerte, y juraron no olvidar nunca lo que había sucedido. Los días siguientes trajeron una paz extraña al pueblo. La anciana poseída no volvió a caminar por las calles. Las sombras retrocedieron a su lugar natural. Los animales dejaron de comportarse de manera extraña. Incluso el padre Anselmo recuperó gradualmente su cordura, aunque nunca volvió a hablar de lo que había visto aquella noche en la capilla. Pero algunos cambios fueron permanentes. Josefina, la joven que había sido poseída, nunca volvió a ser la misma. La franja blanca en su cabello permaneció, como una marca permanente de su encuentro con lo sobrenatural. Y aunque recuperó sus facultades, a veces se quedaba mirando al vacío,
como si viera cosas que otros no podían percibir. El viejo Prudencio tampoco habló nunca más. Vivió sus últimos años en silencio, comunicándose solo con gestos, hasta que finalmente murió en su sueño 3 meses después de los eventos. ¿Y don Sebastián? Don Sebastián comenzó a tener sueños en los que veía a Eulalia, no como el monstruo en que se había convertido, sino como había sido. En los sueños, ella le hablaba, advirtiéndole de cosas por venir. Al principio pensó que estaba perdiendo la razón, pero pronto se dio cuenta de que las advertencias eran reales. Fue él quien advirtió al pueblo cuando una enfermedad estaba por llegar, permitiéndoles prepararse. Fue él quien predijo la tormenta que casi destruye las cosechas, dándoles tiempo para protegerlas. Las visiones eran un regalo, o quizás una maldición, de haber tocado el colgante maldito. Doña Refugio le explicó que había sido marcado por el encuentro, que ahora era un puente entre los mundos, capaz de ver y sentir cosas que otros no podían. «Es un precio», le dijo. «Liberaste a Eulalia, pero al hacerlo tomaste parte de su carga». Don Sebastián aceptó su destino con resignación. Alguien tenía que vigilar. Alguien tenía que estar atento por si la cosa antigua intentaba despertar nuevamente. Los años pasaron. La revolución terminó. México cambió. Pero San Miguel de las Sombras permaneció casi igual, un pueblo pequeño y olvidado en las montañas de Guerrero. La historia de la anciana poseída se convirtió en leyenda. Los padres la contaban a sus hijos como advertencia. No seas cruel, no condenes sin pruebas, respeta a los muertos. Los viejos que habían estado ahí aquella noche hablaban de ello en voz baja, solo cuando era necesario, y nadie, absolutamente nadie, caminaba solo por las noches cerca del árbol en el monte. Porque aunque Eulalia había sido liberada, aunque su espíritu atormentado finalmente descansaba, el lugar seguía siendo especial. Seguía siendo un punto donde el velo entre los mundos era delgado. Y en las noches sin luna, cuando el viento soplaba de cierta manera a través de las ramas del árbol antiguo, aún se podían escuchar susurros en un idioma antiguo, anterior a cualquier lengua humana conocida. Susurros de cosas que esperaban bajo la tierra, pacientes, eternas, esperando. Don Sebastián murió en 1952, a los 70 años. En su lecho de muerte, rodeado por su familia, tuvo un último momento de lucidez. Agarró la mano de su nieto y le susurró algo que el joven nunca olvidaría. Vigila el árbol. Siempre vigila el árbol. Si alguna vez ves que sus raíces empiezan a moverse, si alguna vez escuchas que llama, debes hacer lo que yo hice. Debes estar dispuesto a pagar el precio. El nieto, confundido, asintió. No entendió del todo en ese momento. Pero años después, cuando él mismo se convirtió en hombre y comenzó a tener los mismos sueños que había tenido su abuelo, comprendió. La maldición, o el don, había pasado a él. Y así continuó, generación tras generación. Siempre había alguien en el pueblo que podía ver un poco más allá del velo, que podía sentir cuando las cosas antiguas se agitaban en su sueño, que vigilaba el árbol y mantenía viva la memoria de lo que había sucedido. Porque olvidar sería fatal. En 1978, un grupo de trabajadores llegó al pueblo con planes de construir una carretera que pasaría justo por el claro donde estaba el árbol. El bisnieto de don Sebastián, un hombre llamado Héctor, se opuso ferozmente. Cuando le preguntaron por qué, no pudo dar una explicación racional que satisficiera a los forasteros. Pero convenció a los ancianos del pueblo. Y los ancianos, recordando las historias de sus padres y abuelos, se opusieron también. Hubo manifestaciones, bloqueos, incluso algún enfrentamiento. Finalmente, los trabajadores se fueron. La carretera fue redirigida. El árbol permaneció intacto. Esa noche, Héctor soñó con su bisabuelo Sebastián y con Eulalia. Ambos estaban de pie junto al árbol sonriendo con gratitud. «Bien hecho», dijo el espíritu de Sebastián. «Pero la vigilancia nunca termina.
Héctor despertó sabiendo que tenía razón, porque en su sueño había visto algo más. Había visto las raíces del árbol, extendiéndose profundamente bajo la tierra, hasta llegar a una caverna que ningún humano había visto en siglos. Y en esa caverna había algo enrollado sobre sí mismo, durmiendo, pero no muerto. Algo con demasiados dientes y demasiadas voces, algo que había probado el mundo de los vivos a través de Eulalia, y ahora lo anhelaba de nuevo. Algo que esperaba pacientemente que los humanos olvidaran, que bajaran la guardia, que profanaran el árbol o removieran los huesos, o rompieran los sellos que ni siquiera sabían que existían. Y cuando llegara ese día, si llegaba ese día, despertaría de nuevo. Hasta entonces, caminaba en los sueños de los vigilantes. Les mostraba visiones. Les recordaba que estaba ahí, bajo la tierra, bajo el pueblo, bajo sus casas y sus iglesias y sus vidas cotidianas. Esperando. Siempre esperando. Hoy, en 2025, San Miguel de las Sombras sigue existiendo. Es más grande que antes, con carreteras pavimentadas y electricidad, con jóvenes que se van a las ciudades y turistas ocasionales que se pierden en las montañas. Pero el árbol sigue en pie, y todavía hay alguien que vigila. Los turistas a veces preguntan sobre las leyendas locales. Los lugareños les cuentan historias suavizadas, versiones seguras de los eventos de 1917. Hablan de la anciana poseída como si fuera solo un cuento de fantasmas, algo para entretener a los visitantes. Pero nunca les dicen dónde está el árbol. Nunca los llevan al claro. Y si algún turista lo encuentra por accidente y pregunta si puede acampar ahí, la respuesta es siempre la misma: un rotundo no. Porque los que saben, los que recuerdan, los que llevan la carga de la vigilancia, entienden que algunos lugares no deben ser molestados, que algunas puertas deben permanecer cerradas, que algunas cosas deben seguir durmiendo, y que si alguna vez escuchas pasos que no hacen ruido en la noche, si alguna vez ves una figura encorvada envuelta en un rebozo negro, si alguna vez sientes un frío antinatural emanar de las sombras, es porque algo está despertando de nuevo, y esta vez, quizás no haya nadie lo suficientemente valiente o lo suficientemente loco para volver a dormirlo. Dicen que en las noches sin luna, cuando el viento sopla desde el monte hacia el pueblo, todavía se puede escuchar algo. No son pasos, porque no hace ruido al caminar, pero se puede sentir una presencia antigua moviéndose entre las sombras, observando, esperando su momento. Y en esas noches los viejos del pueblo cierran bien sus puertas, cuelgan cruces en sus ventanas y rezan oraciones que sus abuelos les enseñaron, porque saben que la anciana poseída puede haber sido liberada, pero lo que ella invocó, lo que la usó como marioneta durante 40 años, eso nunca se fue del todo, solo está esperando, paciente, hambriento, eterno. Fin. Esta es una historia ficticia para entretenimiento público únicamente.